Hice que mi hermano y mi cuñada quedaran temporalmente sin hogar por una broma que le hicieron a mi hijo, ahora yo soy el malo. Soy un hombre de 36 años y soy padre soltero de mis dos hijos, Gabriel, 17, y Rebeca, 14. La madre de mis hijos, mi esposa, falleció hace 8 años después de una larga enfermedad. Obviamente, esto fue devastador para nuestra familia y aún estamos recuperándonos de la pérdida. No me he vuelto a casar ni he salido seriamente con nadie desde la muerte de mi esposa, porque siento que nunca amaré a alguien como la amaba a ella. La extraño mucho, pero estoy contento estando soltero si no está ella. También es relevante para esta historia que la casa en la que vivimos originalmente pertenecía al abuelo de mi esposa. Ella la heredó cuando él falleció, y luego me la dejó a mí en su testamento. Es una casa grande, con 5 habitaciones y bastante terreno. Tengo un medio hermano menor, al que llamaremos Jorge, 30. Jorge y yo compartimos el mismo padre, pero tenemos diferentes madres. Para ser honesto, nunca hemos sido particularmente cercanos. Sin entrar en demasiados detalles irrelevantes, nuestras infancias y nuestras relaciones con nuestro padre son muy diferentes, y esto siempre ha sido una fuente de mucha tensión entre nosotros. Sin embargo, a finales del año pasado, Jorge sufrió una serie de desgracias graves. La empresa para la que trabajaba quebró, lo que significó que perdió su trabajo, y como trabaja en un campo bastante especializado y competitivo, donde los empleos son pocos y difíciles de encontrar, tuvo muchas dificultades para encontrar otro. Él era el único sostén de su familia, por lo que esto fue un golpe muy duro para ellos. Semanas después de eso, su casa se incendió, dejándolo sin hogar y destruyendo muchas de sus pertenencias. A pesar de no ser cercanos, obviamente no quería ver sufrir a mi familia de esa manera, y como tenía espacio, ofrecí que Jorge y su familia vinieran a quedarse en mi casa hasta que pudieran recuperarse. Esto significaba que en mi casa vivíamos, mis hijos y yo, Jorge, su esposa Laura, 31, y sus gemelas Abigail y Sara, 9. Poco después de que se mudaron, me di cuenta de que tenemos estilos de vida y perspectivas muy diferentes. En pocas palabras, Jorge y Laura se consideran una pareja tradicional, lo que significa que Jorge era el único proveedor de su hogar. Ambos creen que es deber del hombre salir a trabajar mientras que la mujer se queda en casa cuidando la casa y los hijos. Esta es también la forma en que están criando a sus hijas. Para ser claro, si quieren vivir de esa manera y les funciona, están en todo su derecho, pero no es así como manejo mi hogar. A mis hijos siempre les he enseñado a hacer las tareas del hogar y los he alentado a perseguir las carreras que quieran en el futuro. Estaba al tanto de nuestras diferencias de estilo de vida antes de que se mudaran, pero no esperaba que eso se convirtiera en un problema. Sin embargo, alrededor de un mes después de que se mudaran, noté que Jorge y Laura empezaban a intentar imponer su manera de hacer las cosas en mi familia. Por ejemplo, cuando era el turno de Gabriel de lavar los platos, Laura le decía que no debería estar haciendo eso y pedía que una de sus hijas lo hiciera, o sugería que Rebeca tomara su lugar. También noté que Jorge tenía el hábito de pedirle a Rebeca que hiciera cosas por el que él podía hacer perfectamente, como traerle una bebida mientras todos veíamos la televisión o pedirle que limpiara un desorden que él había hecho. Siempre detenía este comportamiento cuando ocurría y, finalmente, una noche me senté con Jorge y Laura para decirles que estaban en su derecho de vivir como quisieran en su propia casa, pero que en la mía se hacían las cosas de cierta manera, y agradecería que lo respetaran mientras estuvieran bajo mi techo. Intentaron resistirse un poco, pero me mantuve firme y eventualmente cedieron. Durante los meses siguientes, todo parecía ir bien. Hubo un par de ocasiones en que Gabriel y Jorge tuvieron algunas diferencias de opinión, pero nunca fue nada serio, solo discusiones acaloradas durante el desayuno. También estaba al tanto de que Rebeca encontraba molestas a Abigail y Sara porque siempre querían estar en su habitación o cerca de ella, pero nuevamente, esto no era nada importante, solo cosas típicas de una adolescente que comparte la casa con niños más pequeños. A finales de julio de este año, Jorge finalmente encontró otro trabajo en su campo y comenzaron el proceso de encontrar una nueva casa. Todo parecía estar bien. Sin embargo, por esas mismas fechas, noté que había un cambio en la energía entre Gabriel y Laura. De repente, él parecía estar muy incómodo cerca de ella, nunca quería estar solo con ella y evitaba hablarle en grupo.
Esto me pareció extraño, porque normalmente él es un chico muy relajado y amigable, así que le pregunté qué estaba pasando y si algo había ocurrido. Al principio, dijo que no, que simplemente ella estaba siendo como es y que eso le estaba molestando. Asumí que se refería a que ella estaba volviendo a empujar la idea de que, como hombre, no debería hacer tareas domésticas de ningún tipo. Pensé en decir algo en ese momento, pero decidí dejarlo pasar, ya que sabía que se mudarían pronto y el problema desaparecería. Unas semanas después, Jorge, Laura y sus hijas salieron por el día. Mi hija se acercó a mí y me dijo que tenía algo importante que contarme que podría hacerme enojar. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que Laura le había dicho que la razón por la que no me había vuelto a casar ni conseguido una nueva novia es porque las mujeres de mi edad no quieren conformarse con alguien que no es un verdadero hombre y había hecho una broma diciendo que probablemente mi esposa me estaba engañando antes de morir. Rebeca también me dijo que Laura le había dicho que yo estaba celoso de mi hermano porque él se había ganado todo lo que tenía, mientras que esta casa solo me la habían regalado, nota, aparte de heredar la casa, he trabajado para todo lo que tengo, y que sentía lástima por Gabriel porque iba a convertirlo en un cobarde como yo. Obviamente, ya estaba furioso por esto, pero quería hablar con mi hijo antes de llevar el asunto más lejos para ver si también le habían dicho algo a él. Cuando le pregunté, descubrí que Laura no solo había hecho las mismas bromas con él, sino que también le había ofrecido contratarle una trabajadora para pasión para su cumpleaños número 18, para que se convirtiera en un hombre. Gabriel no está interesado en chicas, y cuando se lo dijo, ella solo se rió y le dijo que aprendería a hacerlo. Cuando Jorge y Laura regresaron a la casa, la confronté inmediatamente. No lo negó, solo empezó a reírse y decir que todo era una broma y que necesitaba relajarme. Le dije que no solo no me parecía gracioso, sino que ya no era bienvenida en mi casa si así iba a hablar con mis hijos, y que quería una disculpa sincera o que se fuera esa misma noche. Ambos se indignaron, diciéndome una y otra vez que me calmara y que tenía que aprender a tomar una broma. Les dije que no tenía ninguna gracia y les di el mismo ultimátum, disculparse de verdad o Laura tendría que irse. Dejé claro que el problema lo tenía con ella, que Jorge y las gemelas podían quedarse si querían, pero que no quería a Laura en mi casa si eso es lo que consideraba apropiado. Esa noche, empacaron sus cosas y toda la familia se fue a un Airbnb, donde se quedaron unas semanas hasta que pudieron mudarse a un nuevo lugar. Nuestra familia está dividida por esto. Nuestro padre está del lado de Jorge, lo cual no es sorprendente para nada. Aunque sorprendentemente la madre de Jorge se puso en contacto conmigo y reconoció que lo que Laura dijo fue inapropiado y que entiende por qué estoy molesto, aunque piensa que reaccioné de forma exagerada. Ellos han estado dramatizando mucho la historia, diciendo que los eché en medio de la noche sin razón, se fueron alrededor de las 7 de la tarde y fueron directamente al Airbnb, así que, a ojos de muchos de sus amigos, yo soy el villano en esta situación. Sé que hice lo correcto para mí y mis hijos, pero estoy recibiendo muchas críticas por ello y está empezando a afectarme un poco. Principalmente, solo quiero que todo esto termine. Gracias por dejarme desahogarme, me ha hecho bien sacar todo esto de mi pecho.